En 2014, el gobierno de Estados Unidos hizo una pregunta que parecía demasiado simple para cambiar el mundo. ¿Cuál es el alimento más saludable del planeta? No fue una encuesta, no fue una tendencia en redes sociales. Fue un experimento científico. Un equipo de investigadores analizó 47 de los alimentos más populares que llenan nuestras mesas todos los días. No midieron sabores ni popularidad. Midieron algo mucho más incómodo: densidad nutricional real. Vitaminas, minerales, proteínas, fibra. Todo calculado con una sola regla: ¿qué alimento ofrece más nutrición por cada 100 calorías? Cuando los resultados llegaron, nadie estaba preparado. La col rizada, símbolo moderno de la comida sana, apenas alcanzó la mitad de la puntuación. La espinaca famosa desde hace generaciones quedó cerca. Pero no fue suficiente. Los arándanos, elevados al estatus de superalimento, se desplomaron. Y entonces apareció el número 1, con una puntuación perfecta, sin empates, sin discusión. No era caro, no era exótico, no venía de una selva lejana. Era una hoja verde humilde, ligeramente picante, que crece silenciosamente en corrientes de agua fría. El berro de agua. Según el análisis nutricional más riguroso jamás realizado por el gobierno estadounidense, el berro es el alimento más nutritivo que existe. Y sin embargo, hoy camina por cualquier supermercado moderno. Verás pirámides de productos brillantes, estanterías interminables de verduras saludables. Pero al alimento perfecto, no lo verás, porque no desapareció por ser inferior. Desapareció porque el sistema dejó de medir lo que realmente importa. Y esa decisión cambió para siempre la forma en que comemos. El berro de agua no es un alimento moderno. No fue descubierto por influencers ni promovido por campañas de marketing. Ha estado aquí desde siempre, creciendo silenciosamente en arroyos fríos y poco profundos del hemisferio norte. A simple vista no impresiona. Hojas pequeñas, tallos huecos, un aspecto frágil. Pero en términos nutricionales, es una anomalía de la naturaleza. En una sola porción el berro aporta más hierro que la espinaca, más calcio que un vaso de leche y más vitamina C que una naranja. Es excepcionalmente rico en vitamina K, esencial para la salud ósea y la coagulación de la sangre. Y contiene altos niveles de vitamina A, fundamental para el sistema inmunológico y la visión. Todo eso con muy pocas calorías. Esa es la razón por la que dominó el estudio del CDC. No porque tenga algo especial, sino porque lo tiene todo al mismo tiempo en la proporción correcta. Pero aquí está la paradoja. Si es el alimento más nutritivo del planeta, ¿por qué casi nadie lo come? La respuesta no está en su sabor. El berro es fresco, ligeramente picante, vibrante. No está en su precio. Históricamente fue uno de los alimentos más baratos disponibles. Y tampoco está en la ciencia, que ha sido clara durante más de una década. La razón es más incómoda. El berro no encaja en el mundo moderno. No viaja bien. No dura semanas en una estantería. No luce perfecto bajo luces fluorescentes. En un sistema alimentario construido para la velocidad, la uniformidad y la duración, el berro se convirtió en un problema. Y cuando un alimento no encaja en el sistema no se adapta. El alimento desaparece. Así, el vegetal más nutritivo de la tierra no fue derrotado por algo mejor, sino por algo más conveniente. Y para entender cómo ocurrió eso, tenemos que viajar atrás en el tiempo, a una ciudad donde el berro no era invisible, sino esencial. Para entender lo que perdimos, tenemos que regresar a una época en la que el berro no era invisible. Tenemos que volver al Londres victoriano del siglo XIX. Era el corazón palpitante de la revolución industrial, pero para la clase trabajadora, la vida era dura y breve. Las familias pobres sobrevivían con pan blanco, té azucarado y grasas baratas. La malnutrición era omnipresente. El escorbuto, causado por la falta de vitamina C, acechaba constantemente en los barrios más pobres de la ciudad. Pero los victorianos tenían un arma secreta. La llamaban el pan del pobre. Cada mañana, antes de que saliera el sol sobre el río Támesis, cientos de vendedores ambulantes se dispersaban por la ciudad.
Muchos eran niños, algunos de apenas 5 o 6 años descalzos, en el frío cargando cestas de mimbre llenas de manojos verdes y frescos de berro. El grito de berros frescos, berros de agua frescos resonaba por las calles empedradas rebotando contra fábricas y edificios abarrotados. Por una sola moneda, un trabajador podía comprar un gran manojo. Y en ese simple manojo había más hierro que en una porción de espinaca, más calcio que en un vaso de leche y más vitamina C que en una naranja. Era un milagro nutricional al alcance de los más pobres. El berro no era un lujo, era supervivencia. Para miles de familias, significaba niños más fuertes, menos enfermedades y una defensa silenciosa contra el desgaste de la pobreza urbana. No se necesitaban estudios científicos ni etiquetas sofisticadas. Los cuerpos lo entendían. Cuando el invierno se alargaba demasiado, cuando la fatiga se hacía insoportable y la piel se volvía pálida, el berro aparecía en la mesa. En una ciudad marcada por el humo, el carbón y la desigualdad, esta humilde planta acuática se convirtió en una de las principales fuentes de salud pública. Y Londres lo sabía, tanto que estaba dispuesto a construir un sistema entero solo para mantenerla fluyendo hacia la ciudad. El valor del berro era tan alto que la sociedad victoriana no lo dejó al azar. Construyó una infraestructura entera para protegerlo. A unos 80 kilómetros al suroeste de Londres, en el condado de Hampshire, se excavaron extensas redes de lechos de grava a lo largo de riachuelos de tiza. No eran pantanos ni terrenos improvisados. Eran granjas acuáticas sofisticadas diseñadas con precisión. El agua debía fluir constantemente. Brotaba desde acuíferos subterráneos profundos, naturalmente filtrada y rica en minerales. Circulaba de manera continua por los canales para mantener el berro crujiente, vivo y lleno de sabor. Cada detalle importaba. Si el agua se detenía, la planta moría. El berro no se cultivaba, se cuidaba. Pero producirlo no era suficiente. Había que moverlo rápido. Así nació una línea ferroviaria dedicada casi exclusivamente a este vegetal. Una vía construida para transportar berro fresco desde los manantiales hasta el corazón de Londres. Localmente se la conocía como la línea del berro. Piénsalo por un momento. Una sociedad que valoraba tanto un alimento que construyó un ferrocarril solo para llevarlo a la mesa de su gente. El sistema era asombrosamente eficiente. El berro se cortaba alrededor de las 4 de la mañana. A las 6 ya estaba cargado en los trenes de vapor. A las 8 se vendía en las calles de Londres. Desde el arroyo frío hasta el desayuno de un trabajador en apenas 4 horas. Mucho antes de que existiera el término del campo a la mesa, los victorianos ya lo practicaban. No por moda, sino por necesidad. Sabían que la frescura no era un lujo, era la diferencia entre un alimento vivo y uno vacío. Durante décadas, este sistema mantuvo nutrida a una de las ciudades más grandes del mundo. Funcionaba porque estaba diseñado alrededor del ser humano, no alrededor del almacenamiento. Pero ese equilibrio estaba a punto de romperse. A comienzos del siglo XX, el mundo cambió de forma irreversible. Las ciudades crecieron. Las poblaciones explotaron. Las personas comenzaron a vivir cada vez más lejos de las granjas que las alimentaban. Los sistemas locales que habían sostenido a la humanidad durante miles de años empezaron a fallar. Ya no bastaba con producir alimentos. Había que transportarlos, almacenarlos y hacerlos durar. La solución no vino de la nutrición, vino de la ingeniería. En 1894, una empresa llamada Burbank Seed Company introdujo una nueva variedad de lechuga derivada de una variedad francesa llamada Batavia. Era densa, pálida y formaba una cabeza compacta y dura, más parecida a un repollo que a una lechuga tradicional. Pero lo realmente extraordinario no era su aspecto, era su resistencia. Esta lechuga podía ser lanzada en cajas cubierta con hielo triturado y enviada en vagones ferroviarios desde California hasta Nueva York. Y cuando llegaba una semana después, se veía prácticamente igual que el día en que había sido cosechada. Por eso la llamaron lechuga iceberg. La lechuga iceberg fue un milagro tecnológico. Fue la primera verdura que se comportó como un producto manufacturado. No se marchitaba,
No se magullaba, se apilaba perfectamente. Era uniforme, predecible y duradera. En 1919, el consumo anual de lechuga en Estados Unidos era de poco más de 2 kilos por persona. Para la década de 1950, esa cifra se había triplicado. La iceberg se había convertido en la verdura más consumida del país. Luego llegaron innovaciones aún más decisivas. En la década de 1950 se desarrolló la refrigeración por vacío, capaz de eliminar el calor del campo inmediatamente después de la cosecha. Más tarde, el envasado en atmósfera modificada permitió que la lechuga iceberg se mantuviera fresca durante semanas, hasta 28 días. Ese era el sueño del naciente sistema alimentario industrial. Un alimento que no moría. Mientras la lechuga iceberg prosperaba, el berro enfrentaba una realidad brutal. Desde el punto de vista biológico, el berro es un alimento extremadamente delicado. Está compuesto en un 93% de agua. Sus tallos son huecos. Depende de la presión constante del agua para mantenerse erguido y vivo. En el momento en que se corta del arroyo, comienza a morir. En cuestión de horas se marchita. Incluso con refrigeración moderna, su vida útil rara vez supera los 2 o 3 días. Quizás 5 con mucha suerte. En el nuevo mundo del transporte de larga distancia, los centros de distribución centralizados y los almacenes masivos, eso era inaceptable. El berro no sobrevivía al viaje. Se marchitaba en la parte trasera de los camiones. Se convertía en una masa blanda bajo las luces fluorescentes de los supermercados. La diferencia no era pequeña, era una diferencia de 10 veces en vida útil. Para un sistema alimentario construido alrededor del almacenamiento y la logística, esa diferencia era decisiva. Los supermercados no podían arriesgarse. Necesitaban productos que pudieran permanecer en estanterías durante días, incluso semanas, sin mostrar signos de deterioro. Necesitaban uniformidad. Necesitaban previsibilidad. El berro fallaba en cada una de esas pruebas. Cuando la histórica línea ferroviaria del berro cerró en la década de 1960, el último vínculo rápido entre los manantiales de Hampshire y Londres desapareció. El transporte por carretera era más lento. Los camiones refrigerados ayudaban, pero no lo suficiente. El berro llegaba cansado, con los bordes marchitos, demasiado frágil para el mundo moderno. La lechuga iceberg, en cambio, prosperó. Podía viajar miles de kilómetros sin quejarse. Podía apilarse en cajas perfectas. Podía parecer fresca durante semanas. Así el sistema tomó una decisión. No eligió basándose en el sabor. No eligió basándose en la salud. Eligió basándose en la logística. El sistema no solo eligió mal, lo hizo de una forma brutalmente clara. Cuando el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades publicó su estudio, los números hablaron por sí solos. El berro obtuvo 100 puntos sobre 100. La lechuga iceberg obtuvo 7, no 70, no 30. 7. La lechuga iceberg está compuesta en un 96% de agua. Las hojas internas, las que la mayoría de las personas consume, han crecido protegidas de la luz solar. Eso significa casi nada de clorofila, muy pocas vitaminas y una cantidad mínima de antioxidantes. Desde el punto de vista nutricional, no es mucho más que agua crujiente. Pero era conveniente. Mientras tanto, el berro cargado de compuestos bioactivos, vitaminas y minerales era químicamente uno de los alimentos más complejos de la naturaleza. Y aún así, fue descartado. En pocas décadas, más del 90% de los productores de berro en el Reino Unido abandonaron el cultivo. Las miles de hectáreas que habían alimentado a generaciones se redujeron a una fracción. En Estados Unidos, el berro nunca tuvo una oportunidad real. Fue relegado a un adorno, una pequeña ramita verde, en el borde de un plato elegante, empujada a un lado para llegar al plato principal. Cambiar el alimento más nutritivo del planeta por uno de los menos nutritivos no fue un accidente. Fue el resultado lógico de un sistema que confundió durabilidad con valor. Cuando hablamos de la dieta moderna, solemos culpar al azúcar, a las grasas o a los alimentos ultraprocesados. Pero rara vez hablamos de lo que falta. No estamos muriendo de hambre.
Estamos muriendo de vacíos nutricionales. Consumimos más calorías que nunca, pero menos micronutrientes esenciales. Llenamos nuestros platos con alimentos diseñados para durar, para verse perfectos y para resistir el transporte, pero pobres en los compuestos complejos que el cuerpo humano necesita para funcionar correctamente. El berro representa exactamente lo contrario. Es rico en fenetil isotiocianato, un compuesto responsable de su sabor ligeramente picante. En estudios de laboratorio, esta sustancia ha demostrado la capacidad de inhibir el desarrollo de células cancerígenas. No es una moda, es bioquímica. Mientras tanto, la lechuga iceberg no contiene prácticamente ninguno de estos compuestos. Es segura, es neutra, es blanda, es nutricionalmente vacía. Durante décadas hemos optimizado nuestra alimentación para la logística, no para la biología. Para la cadena de suministro, no para el cuerpo humano. El resultado es una paradoja moderna: personas con sobrepeso y al mismo tiempo desnutridas a nivel celular. Cuerpos llenos de energía rápida, pero privados de los materiales necesarios para la reparación, la defensa y la longevidad. El problema no es que hayamos dejado de comer berro. El verdadero problema es que dejamos de entender por qué lo comíamos. Cuando eliminamos la densidad nutricional de nuestra dieta, no solo perdemos salud, perdemos resiliencia. Y el costo de esa pérdida apenas empieza a hacerse visible. Los victorianos no tenían espectrómetros de masas, no tenían estudios gubernamentales, no tenían etiquetas nutricionales, pero tenían algo que nosotros hemos perdido: conexión. Conexión con la tierra. Conexión con los alimentos, conexión con las señales de su propio cuerpo. Sabían sin necesidad de cifras cuando algo les hacía bien. Cuando la fatiga se acumulaba, cuando los niños se veían pálidos, cuando el invierno parecía interminable, recurrían al berro. No porque alguien se los recomendara, sino porque funcionaba. Sentían el efecto en sus cuerpos. Hoy, en cambio, confiamos en envases, eslogans y colores llamativos. Elegimos alimentos no por cómo nos hacen sentir, sino por cómo se ven en una estantería o en una pantalla. El conocimiento corporal fue reemplazado por el marketing. Y el berro, sin un presupuesto publicitario y sin una forma perfecta para encajar en envases de plástico, quedó fuera del juego. No porque haya dejado de ser valioso, sino porque dejó de ser visible. La tragedia no es que hayamos olvidado el berro. La verdadera tragedia es que olvidamos por qué lo necesitábamos. Al perder esa memoria, perdimos algo más que un alimento. Perdimos una forma de entender la salud. Y sin darnos cuenta, aceptamos un sistema que decidió por nosotros qué debía importar. El berro no se ha extinguido. Los arroyos todavía existen. La planta sigue creciendo en silencio en los lugares húmedos del mundo. No desapareció porque fuera inferior. Desapareció porque no encajaba en el sistema que construimos. Un sistema que optimizó para la estantería, no para el cuerpo. Para el camión, no para el ser humano. Para la duración, no para la vida. Los sistemas siempre se optimizan para aquello que miden. Nosotros medimos la vida útil. Medimos la transportabilidad. Medimos el costo por kilo. Y olvidamos medir la nutrición. Por eso el vegetal que obtuvo 100 sobre 100 terminó escondido en un rincón de los mercados locales, envuelto en una banda de goma, marchitándose ligeramente. Mientras tanto, el vegetal que obtuvo 7 sobre 100 se apila en pirámides perfectas en cada supermercado del país. Eso no es un fracaso del berro. Es un fracaso de nuestras métricas. La próxima vez que camines por el pasillo de frutas y verduras, pasa de largo los productos brillantes y perfectamente empacados. Mira en los márgenes. Busca lo que parece frágil, lo que no dura, lo que exige ser consumido rápido. Porque eso es una señal de vida. Tú no eres un camión. Eres un organismo biológico. Y el mejor combustible del planeta sigue ahí afuera, esperando a que decidas medir lo que realmente importa.